La historia también se narra a través de los objetos, y un objeto con historia es un objeto vivo, entrañable y con un inmenso valor. Curiosidades Deco Anticuario, restauraciones de obras de arte, enmarcaciones. Ubíquenos en la carrera 31, número 9C21, teléfono 315-518-9826, 315-518-9826. Para sentirnos humanos nos bastará con tener ombligo y considerar por toda tradición espiritual del petulante Homo sapiens la egregia cultura que nos viene de los micos del Putumayo. Hola y bienvenidos a Cultura y Poesía Viva Cali. En este programa hemos invitado al periodista Luis Alfonso Mena, un hombre que lleva más de 30 años en el ejercicio de esta noble profesión y que además ha escrito varios libros. Con él vamos a hablar un poco de su vida, de lo que hace hoy en día y también sus opiniones alrededor de algunos eventos de nuestro país. También nos va a acompañar un invitado muy especial, Alberto Salcedo Ramos, el cronista, considerado por muchos uno de los mejores en la narrativa en el periodismo y de los cronistas más destacados en Latinoamérica. Con él hablamos de su infancia, de su vida, algo de su obra y por supuesto de los eventos que transcurren en nuestro país. En la sesión Añoranzas, Jorge Santa Cruz se fue hasta el Puente Ortiz, donde en este momento desarrolla la Feria del Libro de Cali, para hablarnos de todas esas edificaciones que existieron en Cali y que ya no están alrededor de este sitio que circunda al Puente Ortiz. Sean pues ustedes bienvenidos, amables televidentes. Alberto Salcedo Ramos, nacido en Barranquilla, Colombia, es considerado uno de los mejores periodistas narrativos latinoamericanos. Es comunicador social y periodista. Entre sus libros figuran La Eterna Parranda, Crónicas 1997-2011, El Oro y la Oscuridad, La Vida Gloriosa y Trágica de Kit Pambelé, El Testamento del Viejo Mile, Botellas de Náufragos. Sus textos han sido incluidos en diversas antologías. Es maestro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, FNPI, y ha dictado talleres de crónica en varios países. Alberto Salcedo, bienvenido a Cultura y Poesía Viva Cali. Bueno, es un gusto estar aquí con este público. Supongo que es un público mayoritariamente joven, ¿no? Decía Jaime Sabines, el gran poeta mexicano, que después de cierta edad la juventud solo nos llega por contagio. Yo quiero que me contagien en los minutos que vamos a estar conversando. Bueno, Alberto, vamos, entonces pongámonos a tono. Háblenos un poco de su niñez en esa costa norte colombiana. ¿Cómo fue su niñez, Alberto Salcedo? Bueno, fue una niñez tranquila, en el sentido de que yo vivía en un pueblo muy tranquilo también, ¿no? O sea, un pueblo donde prácticamente no pasaba nada, la gente se moría de muerte natural, las noticias llegaban con retraso. El periódico llegaba a ese pueblo. Yo nací en Barranquilla, pero me crié en un pueblo que se llama Arenal. Ya. Y a ese pueblo llegaban las noticias en el periódico a las 4 de la tarde. Es decir, cuando ya se estaba terminando la edición del día siguiente, ¿no? Entonces, pero eso era bonito, yo lo recuerdo como algo bonito. ¿Y sus primeros contactos con porque cuando leíamos el periódico no estábamos leyendo noticias urgentes, sino leíamos lo que nos daba la gana de leer, ¿no? No leíamos con la idea de que había que enterarse de algo urgente. Sí, la primicia, las primeras. Sí, no leíamos con la idea de que había que enterarse de algo urgente que estaba pasando y que si no nos enterábamos nos moríamos. Leíamos reposados, leíamos el periódico a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, y podían pasar 2 horas para leer el resto. Se leía así, se leía bajo un palo de almendro o bajo un palo de mango. Era bonito, pero entonces yo crecí con la idea en ese pueblo, ya que me estás preguntando por la infancia, de que las noticias que me interesaban no estaban en el periódico, porque el periódico me hablaba de lugares remotos,
donde sucedían cosas que a mí no me afectaban ni para bien ni para mal, o por lo menos eso creía yo. En cambio yo, en las canciones vallenatas, en las canciones de los juglares, oía historias que sí me afectaban, porque se referían a mi aldea, ¿no? Se referían al lugar que yo habitaba, ¿no? Fue una infancia tranquila, sí, sin duda. Y bueno, los juglares son una especie de crónica oral también porque son historias, muy historias de ellos. Alberto Salcedo, ¿cómo se encuentra usted con la literatura? ¿O en qué momento usted decide, hombre, esto es lo mío? Y el periodismo, por supuesto. Bueno, yo de niño tuve pocos libros, o sea, en la casa de mis abuelos había pocos libros, eran más los libros de textos, los libros que nos pedían en el colegio a todos los... Mi abuelo tuvo 10 hijos y mi hermana y yo crecimos como los hijos 11 y 12 de mis abuelos, porque ellos nos criaron. Y ahí los libros que había en esa casa eran sobre todo libros de texto, que de pronto mi tía le pedían el álgebra de Baldor y ahí estaba el álgebra de Baldor, o que de pronto nos pedían un libro de ciencias biológicas y ahí estaba, pero no había literatura, no había, salvo los libros que pedían en los colegios, ¿no? Entonces yo crecí con pocos libros realmente, pero oyendo muchas historias, y yo siempre he dicho que esa circunstancia determinó en gran parte mi tono para narrar, que es un tono muy, muy oral, como si quisiera más hablarle a la gente que ponerla a leer, sí. Aunque la pongo a leer, pero quizá soy un autor que se preocupa mucho por entrar por el oído, ¿ya? Entonces, crecí con pocos libros, lo cual lamento. Me hubiera encantado tener libros a la mano, ¿no? Me hubiera gustado tener una infancia donde hubiera más libros, donde hubiera más gente que guiara eso, que me enviciara en los libros. Me tocó enviciarme por mi propia cuenta. Pero mire que esa parte que usted nos cuenta, cuando uno lo lee a usted, porque yo pienso que las crónicas de Alberto Salcedo nos reivindicó con cierta lectura del periodismo, con ese estilo narrativo, ¿no? Porque inclusive los perfiles que hace cuando se lee La Eterna Parranda, el Pambeleque, son lo más conocidos, el hombre que está obligado a levantarse con el pie derecho, es como si le estuviera echando el cuento a uno. Y tiene mucho que ver con ese oído, porque más que todo era oral. Y interesante también lo que nos dice Alberto Salcedo sobre la familia. En un país, recuerdo algo que decía este señor ex procurador sobre la familia hombre-mujer y todo este movimiento, en un país donde el 46% de la familia, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son de madres solteras, de viudas o criados por los abuelos. Un país del 46%, casi la mitad de todos los habitantes de Colombia. Viendo esas estadísticas, pensaba uno, este señor como que se le olvidó en qué país es que vive, porque aquí es una familia, no se puede hablar de todas las familias papá, mamá. Y mire quién nos reivindicó con la lectura, cómo volvimos a la lectura, porque la crónica en el periodismo tiene que ver con la literatura. Es como la parte de la literatura metiéndose en la crónica. Bueno, Alberto, ya voy a aprovechar lo que lo tenemos acá para ver algo que en los posts que usted hace en Facebook también opina, y que así pensamos que debe ser sobre nuestro país y las cosas que nos suceden. ¿Cómo ve esta etapa posplebiscito, para algunos plebitusa? ¿Y cómo ve las marchas de los estudiantes? Y por supuesto, ¿qué opina usted de este acuerdo de paz que se va a hacer, que ya se hizo con las FARC y que muy probablemente se haga con el ELN? Bueno, yo no sé quién acuñó la palabra plebitusa. Me parece una palabra, no sé qué tan afortunada sea, pero por lo menos es sonora. Tú sabes que bueno, en los últimos años se ha impuesto en Colombia ese neologismo ese modismo de llamarle tusa a la decepción amorosa o a la situación de dolor, sí, a eso nos referimos, que sucede a un drama, ¿no? Pero básicamente amoroso. Pero ¿sabes qué me gusta de la palabra plebitusa? Que se refiere a eso, pero también se puede tomar como plebi, pero es lo de plebiscito, plebitusa, porque en el fondo es una tusa vulgar. ¿Y por qué es vulgar? Porque gran parte de lo que sucedió en el manejo del plebiscito fue terriblemente vulgar. Mucha gente que votó simplemente para ventilar sus odios, y votó contra algo
que no estaba escrito y que no estaba en juego, que no estaba en discusión. La gente votó con la bilis, no con la razón. Algo que aprovechó muy bien. Hay una frase que una vez le oí decir a alguien que dice que todo poema es bueno hasta que uno sabe quién lo hizo. Es decir, cuando te enteras de quién lo hizo y te cae mal, ya dices que el poema es malo. Eso pasó un poco con el acuerdo de paz. En Colombia todo acuerdo de paz es bueno hasta que sabes quién lo hizo. Y en este caso lo hizo un presidente que tiene poca aceptación popular y que de pronto no se podía dar el lujo de... Me decía un amigo que no se podía dar el lujo de preguntarle nada al pueblo porque el pueblo le iba a decir que no a cualquier cosa que preguntara, pero a mí me parece que eso estuvo buenísimo que preguntara, porque me parece que eso muestra un talante democrático de parte de él. Yo, en el 2010, cuando Santos se presentó a las elecciones, no voté por él, y me caía muy mal, te lo digo con toda franqueza, pero veo con mucha gratitud lo que ha hecho por Colombia en el tema del proceso de paz. ¿Sí? Me parece que hubo mucha desinformación en el tema del plebiscito, como lo dijo el gerente de la campaña por el no. Hicieron un montón de promociones donde se incitaba a la gente a que se envalentonara. Ellos dijeron que no querían gente que supiera que se estaba negociando, sino gente que, comillas, votara berraca, es decir, rabiosa. Me parece triste, ¿no? Me parece triste que, por un lado, los indiferentes, que fueron más del 60%, hayan tenido ese peso tan alto, y por el otro lado, muchos de los que dijeron no, lo hicieron sin saber a qué le estaban diciendo no. Me parece que eso muestra una vez más que el gran problema colombiano es la falta de educación. Es tener una educación tan lamentable que ni siquiera hay comprensión de lectura. O sea, no es solamente que no leamos, sino que lo que leemos no lo entendemos, ¿no? Es terrible. Y tomamos decisiones al respecto sobre eso. Bueno, ya para terminar, Alberto Salcedo está de visita en la ciudad de Cali, vino por la Feria del Libro, una charla muy académica, muy interesante y pedagógica la de ayer, y no podemos irnos sin hablar, vamos a hablar solo de este libro, Botellas de Náufrago, que es un compendio. Háblenos de este libro. Es un libro editado por Luna Libros, reúne mis textos breves, algunos narrativos y otros de contenido argumentativo, columnas, ensayos. Es un libro muy personal, seguramente el más personal de mis libros, porque en los otros yo hablaba de los demás, en este sí hablo mucho de mí mismo. Qué interesante. En este me veo mucho a mí mismo, hablo de mi entorno, de mi familia, de mis obsesiones, de mis filias, de mis fobias, hablo del Caribe, hago un elogio de cosas que amo como el patacón, la empanada, el mar. Me parece que el mar... Hay una frase de José Ángel Buesa, un poeta cubano, que dice: el mar sigue cantando cuando pierde una ola. A mí me parece una belleza, ¿no? El mar viene hacia ti y tú oyes su rumor, su rugido, y hay una ola que se explota contra un espolón de defensa y desaparece ante tus ojos, pero no porque la ola haya desaparecido, el mar deja de cantar. A mí me encanta del mar lo insondable que es, me encanta su vastedad, me encanta que se extienda hacia unos confines que terminan uniéndolo con el cielo. Me encanta haber crecido en un lugar donde se oye el mar. Y de todo eso hablo yo en mi libro, Botellas de Náufrago, el libro que está promocionando Alberto Salcedo aquí en la ciudad de Cali. Alberto, muchas gracias por haber estado en Cultura y Poesía Viva Cali, y pues unas palabras para los amables televidentes, que algunos son estudiantes de literatura, muchos son de periodismo, y para el ciudadano de a pie, ya para despedirnos. Bueno, este es un mensaje de despedida, que en realidad todo mensaje de despedida es un mensaje de llegada, porque eso quiere decir que volveremos a vernos. Para toda la tropa, ¿no?
un mensaje para todos, para decirles que aquí tienen el saludo cálido de este palabrero Caribe. Hola a todos, les habla el arquitecto Jorge Enrique Santa Cruz. Nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. En esta oportunidad estamos en la Feria del Libro Internacional de la ciudad de Cali. Como los libros narran historias, hemos escogido precisamente este evento para narrar la historia o por lo menos hablar de los sitios que son íconos o que fueron íconos de la ciudad de Cali. Para tal efecto vamos a proponer empezar como las manecillas del reloj, en el orden de las manecillas del reloj, la iglesia de la Ermita. La iglesia de la Ermita tuvo varias localizaciones y esta se iba corriendo a medida o en las oportunidades en que el río Cali se crecía, entonces había necesidad de desplazar la iglesia, hasta que en un terremoto ya se destruye por último la iglesia y está en el sitio que actualmente ocupa. Este edificio o esta iglesia fue mandada a construir por una persona que había estado en Europa, trajo algunas fotografías y copiando un poco el estilo gótico, entonces hicieron la catedral de la ciudad de Cali, la iglesia de la Ermita de Cali. Junto a la iglesia de la Ermita nosotros encontrábamos o estaba construido el famosísimo Hotel Alférez Real. Nadie sabe, o sí hay historias que por qué razón lo tumbaron. Esto lo tumbaron de una manera rápida, pero quedó el vacío del Alférez Real. Justo atrás del Alférez Real aparece el Teatro Jorge Isaac. El Teatro Jorge Isaac se construye sobre un lote que había después que el edificio, que era un teatro cinematográfico para pasar cine, que llamaba el Teatro Moderno, se incendia y ahí sobre ese mismo lote construyen el Teatro Jorge Isaac. Casi que diagonal al Teatro Jorge Isaac encontramos el emblemático sitio del edificio de la Compañía Colombiana de Tabaco, conocido como Coltabaco. Este inicialmente no tenía los 3 pisos que tiene en este momento, solamente tenía 2 pisos. Lo que está en la parte de arriba es una adición. Corría el año de 1949 y allí en el sitio de Coltabaco se inicia la construcción de la Avenida Colombia que llega hasta el obelisco. Para poder construir esta avenida hubo necesidad entonces de derruir las casas que daban a la margen o en la orilla o en la orilla del río Cali. Si pasamos al otro lado entonces del río, encontramos el barrio La María, que así se llamaba, fue también acabado. Y atrás justo del barrio de La María estaba otro sitio también muy emblemático de la ciudad que llamaba el Club de Tenis de Cali. Ahora pasamos a lo que era el Batallón Pichincha. El Batallón Pichincha le cambia al municipio de Cali ese lote por otro lote que estaba donde está ahora cerca del Club Campestre y donde están el batallón de Nápoles, y en este edificio inicialmente empieza a funcionar el Colegio Politécnico. El Colegio Politécnico se traslada a la nueva sede y en el lote, después de tumbar el Batallón Pichincha, construyen lo que es el Centro Administrativo Municipal. En este auge de la construcción alrededor del Puente Ortiz, como hemos dicho nosotros, aparece entonces el monumento a Jorge Isaac, que no estaba localizado donde está inicialmente, estaba localizado en la casa donde dice que habitó Jorge Isaac y donde escribió parte de su novela. Ese monumento estaba allá y lo trajeron acá al sitio donde está en este momento, haciendo la salvedad que han sido varias las personas o varias oportunidades donde este monumento lo han trasladado. En una parte estaba el busto, en otra parte estaba Mayo, en otra parte estaba Efraín y así sucesivamente.
Cuando termine el puente, encontramos a mano derecha el edificio llama Las Ceibas. En ese edificio de Las Ceibas estaba la famosa casa que llamaba El Embudo. Y por último, terminamos donde cerraba todo este círculo el edificio Gutiérrez. El edificio Gutiérrez era donde el correo de la ciudad de Cali tenía su sede. Había toda una avenida, toda la acera del Puente Ortiz, donde habían unas cafeterías muy concurridas, y estas cafeterías los dueños de estas cafeterías eran ciudadanos españoles. Esto ha sido un paneo de los sitios importantes o los íconos de la ciudad de Cali. Le agradezco mucho la audiencia y espero que estas cosas les sirvan, o el conocimiento de esto les sirva para que tengan más cariño y sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Para todos ustedes, muchas felicidades. Luis Alfonso Mena Sepúlveda nació en Cartago, Colombia. Es periodista y también abogado de la Universidad Libre, especializado en Derecho Administrativo de las Universidades Pontificia Bolivariana y San Buenaventura. Es magíster en Historia de la Universidad del Valle. Ha fundado los periódicos Unión Estudiantil, Rumbo 56, Paréntesis, lo mismo que la revista virtual Periodismo Libre. También ha trabajado en Radio Sutatensa, en Radio Super, RCN y Todelar. Laboró en el periódico El País de Cali. Allí fue jefe de redacción, editor de la unidad investigativa, redactor político y nacional. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Occidente, Mariana de Pasto, Universidad del Valle, sedes de Palmira y de Cali, y la Universidad Libre, y la Universidad Santiago de Cali. También en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Luis Alfonso Mena Sepúlveda ha ganado el Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón en 1984, en 1990, en 1999 y en el año 2014. Actualmente dirige el noticiero Pacífico Noticias de la ciudad de Cali. Estamos con Luis Alfonso Mena, un hombre que ha ejercido el periodismo por más de 30 años en nuestro país. Luis Alfonso, bienvenido a Cultura y Poesía Viva Cali. Gracias, Oscar Marino, por la invitación y por permitirme hablar con sus seguidores a través del Canal 2. Luis Alfonso, uno de los 3 objetivos de este programa es que nuestros televidentes conozcan al ser humano que trabaja con las letras, en este caso específicamente con el periodismo. ¿Cómo fue la infancia de Luis Alfonso? Bueno, mi infancia transcurrió en el norte del departamento del Valle, en Cartago. Yo nací en Cartago. Allí estudié en la escuela Francisco de Paula Santander, la famosa escuela modelo donde funciona hoy la alcaldía. Y hacia 1969 mi padre se trasladó a trabajar a Cali, y entonces pues con él toda la familia. Y desde ese año recuerdo que se estaba presentando el alunizaje del hombre en la nave estadounidense, y desde esa época me encuentro en Cali. Estudié aquí en la escuela Marco Fidel Suárez, después estuve estudiando bachillerato en el Instituto Técnico Comercial Nacional de Comercio Simón Rodríguez Intenalco, donde funciona hoy la Arquidiócesis de Cali, un colegio público, y posteriormente pues pasé al Colegio Departamental José Manuel Saavedra Galindo, donde terminé mi bachillerato, y luego inicié mis estudios de comunicación social en la Universidad del Valle. Bueno, Luis Alfonso, nosotros lo hemos conocido aquí en Cali casi en todos los oficios y géneros del periodismo, escrito, radial también. También Alfonso ha estado en la radio y en la televisión, no solamente nacional, sino también internacionales. Pero hay un momento en la vida de toda persona que decide, inclusive ya estudiando su profesión, que encuentra que esto es lo mío. ¿En qué momento fue ese instante en que Luis Alfonso dijo, hombre, el periodismo y lo de las letras es lo mío? Pues mira que yo puedo ubicar eso con mucha exactitud. Eso fue cuando cursaba tercer año de bachillerato, allí precisamente en Intenalco, donde te dije que cursé mis primeros años de secundaria, cuando surgió un periódico estudiantil, se llamaba El Estudiante o Unión Estudiantil, y allí escribí mi primer artículo. Recuerdo que fue un artículo muy pequeño sobre el censo que hizo el DANE en 1973.
Y ese fue mi primer artículo. En mi libro, en Descifrando Huellas, periodismo del mimeógrafo al ciberespacio, allí reproduzco el facsímil del primer periódico en el que escribí. Guardado. Allí está, claro, yo también estudié historia y la vocación del periodismo en mi vida va muy ligada a la historia y conservo archivos desde niño. Conservo una hemeroteca muy grande también desde muy niño. Yo, por ejemplo, creo que soy de las pocas personas que tiene la colección del semanario cultural del periódico El Pueblo, ya desaparecido, Extravagario, que fue un suplemento literario que revolucionó desde el punto de vista de su formato, de sus escritos históricos y de su contenido, el periodismo literario en todo el país. Y desde esa época conservo ese ejemplar del periódico Unión Estudiantil, y entonces yo ubico mi vocación por el periodismo desde que estaba niño, estudiando bachillerato, y después por iniciativa propia me hice corresponsal de periódicos. Yo fui por iniciativa propia corresponsal siendo todavía un adolescente del periódico Voz Proletaria, cuando se llamaba Voz Proletaria. Era grandote. Ahora, exacto, tamaño universal, que lo imprimían en una máquina alemana. Y yo, motu propio, me hice corresponsal desde Cali. Escribía en una máquina que me recaló mi padre, en una máquina de escribir, y copiaba pues todos los escritos con papel carbón, ¿cierto? Y los conservo también. Algunos de ellos los reproduzco también en este libro. De modo que mi vocación de periodista viene desde la adolescencia y me ha acompañado durante toda la vida. Y yo te digo, Oscar, uno es periodista porque tiene una opción de profesional, porque tiene unas actitudes, porque descubre unas competencias, pero también por una gran vocación, por una gran mística así, y por vocación. Porque si uno no tiene mística, vocación y pasión por el periodismo, mejor que se dedique a otro oficio, porque el periodismo necesita dedicación de tiempo completo. Yo considero eso, lo digo a mis periodistas en Pacífico Noticias y se lo digo a mis alumnos. Yo soy docente de más de 20 años ya, y les digo, uno para ejercer el periodismo tiene que estar dispuesto a ser periodista 24 horas al día, 7 días a la semana, porque uno no llega a la casa y se quita la casaca de periodista. No, uno es periodista todo el tiempo. Muy interesante estos aportes del profesor, el periodista y el escritor también, porque Luis Alfonso Mena ha escrito varios libros, pero hoy en especial vamos a hablar de uno, de Descifrando Huellas, periodismo del mimeógrafo al ciberespacio. ¿Y por qué quiero hablar y reseñar este libro? Porque pues además de los artículos que en diferentes medios escritos nacionales e internacionales e inclusive en páginas web tiene Luis Alfonso, aquí conoce uno la obra, pues yo le digo que tú también trabajas mucho el periodismo, la narrativa en el periodismo literario. Por supuesto, y lo aplican. No, periodismo. Y las crónicas que se consiguen en este libro, que además lo recomiendo mucho para aquellos que están en la universidad o no. Para el ciudadano interesado, tiene una parte que es muy sencilla para el ciudadano, por decirlo de alguna forma pedagógica. Antes de que hablemos de otras cosas, hablemos de Descifrando Huellas. Este libro, ¿qué le inspiró a usted a hacer este libro? Mira, yo trabajé mucho tiempo en el periódico El País, trabajé casi 20 años, 19 años y varios meses. Y a lo largo de mi trabajo allí compilé con esa vocación de historiador, y el historiador tiene que ser archivador también, tiene que ser una persona que archive sus documentos, pues compilé gran parte de mis textos. Y además yo había trabajado también en el periódico El Pueblo cuando existía, escribí una serie de reportajes allí muy extensos. No, y ese periódico hizo una época en claro la ciudad que y sí, en el país, claro. Un artículo muy escribí bueno. también el periódico El Caleño, donde a pesar de ser un periódico de crónica roja, yo lo aprovechaba para hacer también crónica social. Creé la página estudiantil, la página cultural, me gané un premio de periodismo, el primer premio de periodismo que me gané fue en 1984, con un reportaje en 3 entregas que hice sobre el terremoto de Popayán y el caso del niño, de un niño que tuvo que vender todo lo que tenía, su bicicleta, para poder enterrar a sus seres queridos. Y entonces siempre quise como hacer una antología de todo ese trabajo, y eso se expresa en este libro. Tuve tiempo después de que salía el periódico El País en el año 2007, y en el año 2002 compilé todo mi trabajo, parte de mi trabajo, no todo, 115 textos en este libro. Y como mi otro lado de ejercicio
profesional y digamos intelectual ha sido la academia, la pedagogía. Entonces los 115 textos que componen este libro los clasifiqué por géneros. Entonces, como yo enseño géneros periodísticos, las formas discursivas en el ejercicio de la profesión, entonces clasifiqué todos esos textos por géneros y entonces usted encuentra allí tanto una antología, es decir, una selección de los que yo considero han sido de mis buenos textos, cada uno clasificado dentro del género más adecuado. Entonces usted encuentra noticia, entrevista, crónica, reportaje, perfil, semblanza, testimonio, informe especial, análisis periodístico y textos de opinión. Y antes de cada capítulo yo vierto una serie de elementos conceptuales de teóricos del periodismo que yo sigo y también aportes que yo hago en el ejercicio de explicar los géneros periodísticos, de explicar las maneras de escribir el periodismo, de explicar cómo se escribe y cómo se redacta. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de este acercamiento a los seres humanos que ejercen el periodismo como vocación y este acercamiento a nuestra ciudad a través de la sesión Añoranza con Jorge Santa Cruz. No olvide visitarnos en Facebook. Estamos como Cultura y Poesía Viva Cali. Visítenos, déjenos sus comentarios, sus mensajes y regálenos un me gusta. Muchas gracias. Para sentirnos humanos nos bastará con tener ombligo y considerar por toda tradición espiritual del petulante Homo sapiens la egregia cultura que nos viene de los micos del Putumayo.